Ahora en esta parte del curso vamos a hablar de probabilidad. Estamos ya proyectando lo que nosotros vamos a obtener en cuanto a información con respecto a lo que nosotros analizamos en la parte de estadística. Recuerden, hicimos estadística inferencial. Estadística inferencial nos ayuda a tener una cierta proyección de lo que podemos esperar. Nosotros ya vimos cuál era el comportamiento de, por ejemplo, una muestra de una variable que a nosotros nos interesa, de un observable. Nosotros habíamos visto que si nosotros seguimos una cierta tendencia, nosotros podemos caracterizar en base a medidas de tendencia central, por ejemplo, promedios, varianzas, desviaciones estándar, que ya nos están hablando de cuestiones de dispersión. Entonces ya podemos caracterizar nuestro sistema o nuestra muestra o nuestra población con ciertos parámetros. Ahora lo que vamos a ver es cuál es la probabilidad de que nosotros podamos obtener este tipo de eventos. Vamos a tener esta parte de introducción para poder hacer este tipo de proyecciones. En cursos más avanzados nosotros vamos a tener ya las herramientas ya matemáticas, ayudado con esto, para poder hacer ya proyecciones en cuanto a cuestiones, por ejemplo, de movimientos bursátiles. Cómo se mueve, por ejemplo, las acciones de una empresa, y podemos ver a qué tiende este tipo de comportamientos. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta sección. Aquí vamos a definir primero estas herramientas que nos hablan de lo que va a ser un experimento, resultados, outcomes son resultados, y nuestro espacio muestral. Entonces vamos a ver a qué se refieren estos tres elementos. Tenemos que un experimento es cualquier operación o procedimiento cuyos resultados no pueden ser predecidos con certeza. No vamos a tener cierta seguridad de lo que va a suceder. Eso es a lo que nosotros le vamos a asignar una cierta probabilidad. Entonces tenemos que el grupo de todos los posibles resultados de un experimento se llama el espacio muestral de un experimento. Entonces nosotros vamos a tener nuestro evento, una cierta cuestión de probabilidad que pudiera suceder, y nosotros vamos a tener unos resultados posibles. Los resultados posibles los vamos a poder establecer en un espacio muestral. Por ejemplo, si nosotros aventamos una moneda, eso sería nuestro experimento, aventar una moneda. Los resultados pueden ser cara o cruz, o como lo vamos a ver más adelante en la anotación que viene. Y después todo nuestro espacio muestral puede ser todo el número de veces que nosotros estemos aventando nuestras monedas. Si nosotros queremos obtener 2 veces cara, ese ya sería un punto en nuestro espacio muestral. Entonces vamos a definir con ejemplos este tipo de sistema. Bueno, como habíamos platicado anteriormente, pues desde luego los juegos de azar son ejemplos de experimentos que nosotros vamos a obtener para poder asignar una cierta probabilidad de que suceda una u otro resultado que tengamos. Como habíamos platicado, entonces un solo lanzamiento de una moneda es un experimento cuyos resultados no pueden ser predichos con certeza. El espacio muestral consiste de 2 resultados, cara o cruz. Aquí, pues bueno, el equivalente en inglés a cara es esto que es heads, cabezas, o cruz, que son estas colas, por así decirlo. Esa es la traducción. Entonces nosotros la decimos cara o cruz. Entonces vamos a tener que la letra S se utiliza para representar el espacio muestral, y podemos representar sus resultados de esta forma. Aquí tenemos en esta simbología, en estas llaves, los 2 resultados que nosotros podemos obtener de este experimento. Entonces ese es un ejemplo de un juego de azar. También tenemos otro ejemplo. Tenemos el lanzamiento de un dado. Dice se dice dados en plural. Es un experimento que resulta en uno de 6 resultados. Entonces nosotros tenemos que el espacio muestral se puede escribir de la siguiente forma: del 1 al 6, ese es nuestro espacio muestral. También es otra forma de escribirlo, se puede escribir de forma alternativa comparado con esta otra anotación de estas llaves. Entonces aquí cuando nosotros lanzamos un dado,
todas las caras del dado tienen la misma probabilidad de salir. Puede salir desde el 1 o puede salir hasta el 6, entonces ese es, digamos, nuestro espacio muestral. También nosotros tenemos que cuando una carta es seleccionada de un mazo estándar de 52, vamos a tener estos 52 resultados posibles. Entonces, otra vez nuevamente al azar, la probabilidad de escoger una carta en particular es 1 en 52, porque tenemos 52 tipos de resultados. Aquí, por ejemplo, para escribir nuestro espacio muestral, tendríamos que poner entre llaves todas nuestras configuraciones de cartas. Lo podemos hacer de forma gráfica o lo podemos hacer de forma textual, ya con la descripción de cada carta. Y después, cuando una ruleta es girada, el resultado no puede ser no podemos predecirlo con certeza. Entonces aquí ya depende del número de casillas que puede tener una ruleta, la probabilidad de obtener un número en particular. Entonces estos juegos de azar son casos que nosotros podemos establecer con una cierta probabilidad, son ejemplos de experimentos. Vamos a continuar con más definiciones. Vamos a concluir entonces esta sección con lo que se conoce como diagramas de árbol y la regla de conteo. Entonces tenemos que en un diagrama de árbol cada resultado del experimento es representado como una rama de una figura geométrica que nosotros podemos denominar como un árbol. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un experimento que tiene ciertos resultados, si nosotros podemos tener el resultado A, el resultado B o el resultado C, esto es lo que nosotros vamos a denominar como nuestras ramas, estas líneas que pertenecen a cada resultado. Si tuviéramos un experimento que tuviera 6 posibles resultados, por ejemplo el lanzamiento de un dado, tendríamos que poner 6 ramas. 4, 5, 6. Entonces aquí nosotros ya podemos ir ilustrando cuáles son nuestras características para nuestros distintos resultados. Entonces, en función al número de resultados que nosotros podamos tener en nuestro experimento, se dibujan estas líneas nada más, y cada línea pues me va a representar mi respectiva rama de lo que yo estoy tratando de plasmar. En principio, cada una de estas ramas tiene la misma probabilidad de ser escogida. Por ejemplo, si nosotros aventamos un dado, cada una de estas ramas que nosotros pusimos en este diagrama tiene la misma probabilidad de salir. A menos de que el dado tenga algún defecto o esté cargado en un solo lado, ahora sí ya estamos viendo que aparece más un número contra el resto de mi selección. Entonces ahí sí ya no estaríamos hablando de un dado que sea totalmente legal, porque estamos teniendo que está manipulado para poder tener un resultado característico o un defecto de fabricación. Pues ya nos estaría hablando que la densidad del plástico del que está hecho el dado es diferente en una de las caras, y por eso tenemos una distribución que no tiene la misma probabilidad de salir todos los números, que hay una preferencia. Entonces ya empezamos a tener ahí distintos tipos de configuraciones en un experimento. En una moneda también pasa lo mismo. Por ejemplo, si una moneda está doblada, va a tender a la forma de la que cae, la que interactúa con el piso. Vamos a tener que una de las caras sale con más frecuencia. En una moneda, pues nosotros tenemos que vamos a tener 50 y 50. Si nosotros aventamos una moneda 1000 veces, aproximadamente 500 veces va a ser un lado cara y 500 veces va a ser el otro lado, va a ser cruz. Eso es un caso ideal. Si nosotros hacemos este experimento con cada vez más lanzamientos, entonces la proporción tiene que ser 50 y 50, 50% y 50%. Si hacemos un lanzamiento de 3 o 4, pues no vamos a ver una tendencia. Puede ser que en los 4 lanzamientos tengamos una sola cara. Entonces tenemos que hacer muchos lanzamientos para que pueda aparecer esta distribución de forma ya con la misma proporción. En un dado es lo mismo. Nosotros tenemos que hacer un montón de lanzamientos para poder comprobar que efectivamente el dado es un dado legal, y de hecho hay máquinas que hacen exactamente eso. Toman una muestra de los dados de una producción en una fábrica que produce dados y los arrojan muchísimas veces. Entonces este tipo de máquinas ya tienden a registrar cuál es la incidencia de las caras que salen de los resultados.
Para todos los números que salen tiene que tener la misma probabilidad. A lo largo de mucho tiempo la máquina cuenta cuántas veces salió el 1, cuántas veces salió el 2, cuánto salió el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces si grafica eso, si hace el conteo, entonces tiene que haber una repartición homogénea. Si hay una irregularidad, una preferencia por un solo lado, entonces ella quiere decir que tenemos un problema con nuestro dado, por ejemplo. Entonces estos son lo que vamos a representar. Vamos a ver el caso, vamos a ver un ejemplo con una moneda para poder ilustrar un caso muy sencillo de nuestros diagramas de árbol. Tenemos entonces en este diagrama lo siguiente. Tenemos aquí que muestra el diagrama de árbol de un experimento de lanzar una moneda 2 veces. Entonces aquí se hace nuestro espacio muestral ya en esta parte que tenemos aquí en verde. Entonces tenemos que nuestro árbol tiene 4 ramas al final. Cada rama es un resultado de nuestro experimento. Entonces fíjense cómo estamos haciendo el primer espacio muestral. Aquí es lo que nos está diciendo. En el primer lanzamiento tenemos 50 y 50% de nuestro espacio muestral. O puede salir cara o puede salir cruz. Esos son los dos resultados que podemos tener. Ya una vez que tenemos un resultado, ahora se vuelve a dibujar para poder obtener una nueva configuración. Después se hace un segundo lanzamiento y tenemos ahora 2 ramificaciones por cada rama anterior. Entonces encima de la rama anterior se vuelve a abrir este diagrama de esta forma y nosotros volvemos a tener otros 2 resultados. Entonces en este resultado podemos tener esta configuración. Podemos tener que pueden haber salido 2 veces seguidas lo que fue cara. Después podemos tener el primer lanzamiento que fue cara y el segundo lanzamiento fue cruz. Recuerden, aquí en inglés es H de heads y T de tails. Entonces podemos tener esta otra configuración. Por otro lado, aquí vamos a ver que si en el primer lanzamiento salió cruz, podemos tener ahora cruz y cara en este resultado. Noten que muchas veces este resultado va a ser igual, pero hay veces en los que no va a ser conmutativo. Por ejemplo, el evento de ponerse los calcetines y los zapatos, eso no es conmutativo. No es lo mismo primero ponerse los calcetines y luego los zapatos, o al revés. Entonces aquí vamos a hablar más adelante en el curso de casos en los que sí es igual este evento y casos en los que no es igual. Vamos a suponer que por ahora cuentan como eventos diferentes. No es lo mismo entonces obtener primero cara y luego cruz que primero cruz y luego cara. Entonces vamos a contar esto como 2 eventos diferentes. Y por último, si nosotros obtenemos cruz y después cruz, pues una de las otras probabilidades es tener 2 veces cruz. Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos 4 posibles resultados. Entonces la probabilidad de que nos salga uno de estos resultados pues es 1 en 4. Entonces aquí tenemos un cuarto de probabilidad, un cuarto de probabilidad, un cuarto de probabilidad y un cuarto de probabilidad. Entonces todas estas probabilidades me tienen que sumar el 100%. Ahora, por otro lado, vamos a ver qué pasaría si nosotros hacemos un tercer lanzamiento. Si nosotros aventamos ahora nuestro dado de una tercera forma, ¿qué es lo que podemos obtener? Si nosotros aventamos nuestro dado en una tercera ocasión, ¿qué resultados vamos a esperar en nuestro tercer lanzamiento? Vamos a ver. Entonces vamos a ver aquí un tercer lanzamiento. Si nosotros volvemos a hacer este experimento, podemos tener esta expansión de esta forma. Podemos tener ahora estas ramificaciones. Y ahora vamos a hacer el conteo de lo que podemos tener. Aquí podemos tener cara y luego cruz. Aquí tenemos otra vez cara y luego cruz. Aquí tenemos cara y luego cruz. Y luego aquí volvemos a tener cara y luego cruz. Ahora, los resultados van a ser los siguientes. Si nosotros seguimos las ramas, el primer resultado que nosotros vamos a obtener es que las 3 veces consecutivas que se lanzó la moneda, las 3 hayan sido caras. El siguiente resultado de los primeros 2 lanzamientos, noten que de los 2 primeros lanzamientos fue cara y el último fue cruz. Después, en este siguiente evento, el primero fue cara
el que sigue fue cruz y luego volvió a ser cara. Después en el siguiente conteo tenemos aquí cara y luego cruz y luego cruz. Recuerden que estamos pensando que el orden es importante y estos eventos son diferentes. Entonces ahora ya en la siguiente mitad de este experimento, ahora con 3 lanzamientos, tenemos cara y luego tenemos, cruz, y después salió cara y luego cara. Después en el siguiente evento tenemos que salió cruz y luego cara y luego cruz. En el penúltimo evento tenemos que salió cruz y luego cara, y en el último todos salieron cruz, de esta forma. Entonces aquí cada evento es diferente. Si hacemos el conteo salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces cuando nosotros hacemos la expansión a un orden siguiente, si nosotros aventamos nuestra moneda 3 veces, entonces ahora se multiplica nuevamente por 2. Si se fijan, aquí tenemos 2 tipos de experimentos. Después aquí tenemos otros 2, entonces se multiplica por 2. Si volvemos a hacer la expansión, se hace nuevamente por 2. Entonces, si nosotros asociamos este 3 al número de repeticiones que se hizo, por ejemplo, nosotros lo aventamos 2 veces, los resultados va a ser 2 por 2. Si lo aventamos una sola vez, voy a ponerlo aquí de esta forma. Si lo aventamos una vez, los resultados son 2. El espacio muestral es de 2 ramas, es lo que estoy tratando de decir. Si nosotros aventamos 2 veces la moneda, ahora vamos a tener 2 multiplicado por 2, que es esta segunda etapa. Si nosotros lo escribimos y hacemos 3 lanzamientos, vamos a tener 2 por 2 por 2. Si nosotros seguimos así, si aventamos nuestra moneda, ahora tendríamos una cuarta etapa. Se multiplicaría esto 2 por 2 por 2 por 2. Si se fijan, esto ya se está haciendo muy tedioso, pero esto lo podemos hacer de forma más compacta. Si nosotros aventamos una sola vez la moneda, vamos a tener que esto es 2 elevado a la potencia 1. Si aventamos 2 veces la moneda, vamos a tener 2 elevado a la segunda potencia, que esto sería 4. Ese sería el resultado de lo que tenemos aquí en rojo. Si aventamos 3 veces, vamos a tener 2 elevado al cubo, que es 2 por 2 por 2, que eso es 8. Si nosotros aventamos la moneda 4 veces, pues desde luego va a ser 2 elevado a la cuarta potencia, que va a ser 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces vamos a tener 16 resultados diferentes. Si hacemos la generalización de esto, si lo aventamos n veces, entonces vamos a tener 2 elevado a la n. Ese va a ser nuestro espacio muestral en este caso particular. De la misma forma, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un dado, aquí tendríamos en el primer resultado tendríamos 6 a la 1. O sea, tendríamos 6 tipos de resultados diferentes, desde el 1 hasta el 6. Si aventamos otro dado después, vamos a tener 6 multiplicado por 2, o sea, 6 al cuadrado. Vamos a tener 36 resultados diferentes. Eso también se puede ilustrar con un diagrama de árbol. Entonces, si se fijan, el tipo de experimento, el número de eventos que podemos tener, y lo representamos de esta forma. Y después, si nosotros repetimos el experimento, eso lo podemos representar con un exponente. Si el experimento lo repetimos 500 veces, entonces vamos a tener como exponente 500 que tenemos aquí arriba. En el caso de la moneda tenemos 2 resultados y el número de veces que estamos repitiendo el experimento es mi exponente. Eso va a ser mi tipo de resultados. Después, para ver la probabilidad, es 1 dividido entre ese número. Por ejemplo, en este ejemplo que nosotros acabamos de calcular, si nosotros hacemos la probabilidad de nosotros obtener en los 3 lanzamientos que los 3 sean puras caras, entonces sería 1 dividido entre el número de elementos posibles. En este caso sería 1 entre 8. Uno de cada 8 lanzamientos, de cada experimento que voy a realizar de esta forma, va a tener la probabilidad de que nosotros obtengamos 3 veces cara. Entonces eso vamos a irlo cuantificando más adelante, pero eso se ilustra con este tipo de diagramas de árbol. Vamos a ver una generalización más adelante. Finalmente, entonces, tenemos esto que se conoce como la regla de conteo,
y tenemos lo siguiente. Para un experimento de 2 etapas, se establece que si en la primera etapa podemos obtener cualquiera de n1 resultados, por ejemplo, si tuviéramos el lanzamiento de una moneda, tendríamos primero 2 resultados. Podemos poner aquí cara y cruz. Y el segundo paso tiene n2 resultados. Puede ser nuevamente una moneda, pero puede ser cualquier cosa. Si nosotros después primero aventamos, por ejemplo, que fuera una moneda. Si tenemos aquí nuestra moneda y después de que aventamos una moneda, ahora aventamos un dado. Entonces aquí, ¿qué pasaría si nosotros tenemos ahora nuestro segundo evento que fuera un dado? Ahora nosotros vamos a tener en este siguiente ejercicio 6 resultados. Entonces ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces podemos obtener este espacio muestral. Aquí ahora el primer elemento, el primer ejercicio estuvo hecho de 2 resultados y el siguiente estuvo de 6. Vamos a ver entonces cuál es el número de resultados que prosigue. Entonces el experimento puede resultar en la multiplicación de estos 2 resultados. Primero fueron 2 resultados y se multiplica después por 6 porque luego aventamos un dado. Si aviento por ejemplo 2 dados, entonces ahora tengo en el primer lanzamiento, vamos a tener un espacio muestral de 6 elementos. Si en el segundo paso vuelvo a aventar otro dado, entonces puedo tener otra vez otros 6 elementos. Entonces aquí voy a tener 6 por 6. Ahora se va a multiplicar y mi espacio muestral ahora va a ser de 36 tipos de resultados. En el ejemplo que acabo de comentar de primero una moneda y luego un dado, tendría 2 por 6, que serían 12 tipos de resultados. Es decir, por ejemplo, aquí que me saliera cara y un 1, cara y un 2, cara y un 3, etc. Y después aquí tendríamos cruz y un 1, cruz y un 2, etc. Entonces aquí se multiplica y pues desde luego tenemos 12 tipos de resultados. Cuando aviento 2 dados, uno después de otro, o sea, no al mismo tiempo, eso también vamos a definirlo más adelante, el espacio muestral va a ser que me salga un 1, un 1, un 1 y un 2, un 1 y un 3, un 1 y un 4, etc. Si hacemos todas las permutaciones posibles, tomando en cuenta de que el orden es importante, es decir, si nosotros tenemos un 1 y un 2, va a ser diferente a que un 2 y un 1. Eso va a ser importante más adelante. Entonces vamos a tener 36 tipos de resultados. Entonces la probabilidad de obtener un doble 1, por ejemplo un 1 y un 1, es 1 en 36. Que primero me salga un 1 en el primer dado y después me salga un 1 en el segundo dado, es 1 dividido entre 36 posibles opciones. Estos resultados que puedo obtener. Si nosotros añadimos un tercer paso a este evento, vamos a tener en este n3 resultados. Entonces el experimento puede resultar en la multiplicación de todos estos resultados. Si estamos hablando del mismo evento, vamos a tener, por ejemplo, si es una moneda y siempre aventamos una moneda n veces, entonces vamos a tener 2 a la n potencia. Esto es el caso de una moneda. Si nosotros tenemos un dado, si nosotros le hacemos la expansión a un dado y ahora yo estoy aventando el dado n veces, ahora nosotros vamos a tener 6 elevado a la n. Eso es lo que nosotros podemos ilustrar con esto que se conoce como la regla de conteo. Entonces con esto concluimos el día de hoy. Más adelante vamos a trabajar con otros tipos de ejemplos en donde ilustramos la forma de representar este tipo de experimentos y la probabilidad asociada a cada uno de estos eventos. Entonces con esto concluimos el día de hoy.